Buenas tardes, bienvenidos al panel Medio Ambiente, Fenómeno del Niño, Impactos y Oportunidades, organizado por Premios Proactivo 2023 bajo el lema Diversidad e Inclusión para el Progreso del País y presidido por la señora Jimena Sologuren. Este panel será a su vez liderado por la señora Fabiola Cifuentes. Mi nombre es Mónica Belli, directora de Proactivo. Tiene la palabra la señora Jimena Sologuren. Muchas gracias, Mónica. Estimados asistentes, estimados panelistas, para mí es un grato honor presidir Premios Proactivo 2023, bajo el lema Diversidad e Inclusión para el Progreso del País, que inicia hoy con la sesión Medio Ambiente, donde trataremos el tema del fenómeno del niño, impactos y oportunidades. En este espacio buscamos tener una diversidad de opiniones para poder abordar un tema tan importante que nos afecta a todos. Quiero agradecer a los destacados panelistas y a la conductora del panel, Fabiola Cifuentes, vicepresidenta de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Compañía Minera Antamina, por su disposición para tratar ese tema. Estamos en la 6ª edición de Premios Proactivo, que visibiliza proyectos realizados por personas que trabajan en el sector minero energético y afines. Los paneles temáticos que desarrollamos tienen como guía el bienestar de todos los peruanos. También los invito a asistir a toda la jornada que incluye la sesión social este miércoles 16 y la sesión de gobernanza este viernes 18. Hemos querido dedicar esta semana a temas de ASG o ESG en inglés por ser tan relevantes en nuestro quehacer profesional. Además, los queremos invitar a conectarse el viernes 25, día en el que tendremos paneles que tendrán una mirada nacional e internacional a nuestro sector, y podremos conocer finalmente a los ganadores del Premio Proactivo. Sean todos muy bienvenidos y adelante, Fabiola. La conexión es toda tuya. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias, Mónica, también por la oportunidad de dirigir este panel tan importante con un tema tan relevante para nuestro país. Y me gustaría empezar dándoles un poco la introducción de los temas que vamos a tratar hoy y la dinámica cómo se va a manejar este panel. El programa va a durar de 6 a 7 y media y lo que queremos es tener un primer bloque en donde vamos a discutir acerca del fenómeno del niño y los impactos en la actualidad y cómo los estamos afrontando desde las diferentes instituciones invitadas. Y luego en una segunda ronda vamos a hablar un poco más acerca ya de los planes a futuro, lo que deberíamos hacer y las recomendaciones para aterrizar en un plan más ejecutable y práctico para el país. Me gustaría también presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy y en el orden que los voy a presentar es en el orden que van a hacer sus intervenciones. La primera ronda va a tener una intervención de 10 minutos cada uno y la segunda 5 minutos cada uno. Empiezo por Vinio Floris, quien es el director del Centro de Gestión del Agua y Medio Ambiente de Gerems. También nos acompaña esta noche Mario Guapaya, que es consultor senior en minería para el Banco Interamericano de Desarrollo. También nos acompaña el señor César Butrón, que es presidente del COES, y Juan Manuel Arribas, quien es director de la ONG Hombro a Hombro. Ahora a continuación le voy a dar la palabra a Vinio Floris para empezar esta primera ronda. También vamos a tener la oportunidad de tener algunas preguntas de parte del público, las cuales pueden colocar en el chat y con el equipo de comunicaciones de Proactivo las vamos a ir recibiendo y hacérselas llegar a los panelistas. Entonces, ahora sí, los dejo con la primera intervención por Vinio Floris. Buenas noches, Vinio. Buenas noches, Fabi. Gracias, muchas gracias. Gracias, Mónica, por la gentil invitación. Tengo una muy breve presentación acerca de lo que está ocurriendo los últimos, permíteme decirlo nuevamente, lo que está pasando no solamente con el fenómeno del niño, sino otros eventos que conjuntamente van a ocasionar una serie de
de potenciales impactos en los próximos meses que debemos estar enterados. No tengo mucho tiempo, así que voy directamente a mostrarles mi presentación y espero que la vean ustedes en este momento, ¿no? Miren, como es costumbre nuestra, siempre arrancamos con el momento de seguridad, ¿no? Y como decía Jimena, ASG o ESG es un tema importantísimo para nosotros. Y siempre se me pregunta, ¿no? Pero ¿dónde está la seguridad ocupacional? ¿No? Que es algo, como ustedes saben, que ustedes me conocen, es algo que es una de mis pasiones realmente, ¿no? Entonces siempre decimos que la seguridad que comienza con S está por ahí. Está en la A, está en la S y está en la G. Pero yo tercamente para considerarla, siempre escribo estas siglas, que es casi una fórmula, como ustedes pueden ver, ¿no? Una A, una S y la otra S es por seguridad ocupacional. Porque sin seguridad ocupacional no existe sostenibilidad. En fin, bueno, miren, ustedes pueden ver espero que vean mi pequeño cursor que está por aquí moviéndose, ¿no? Ustedes pueden ver esta pequeña tablita que tengo aquí en la parte superior izquierda, ¿no? E indica, tiene unos colores que indican las zonas en las cuales estas masas de aguas calientes o frías que se mueven entre el oeste del Pacífico hacia el este y viceversa. Y hace mucho tiempo, ¿no? Se han puesto unas zonas, se han creado una zona 3 que ustedes pueden ver, la 4, la 3.4, y una zonita aquí chiquita que de repente la pueden ver, que es la 1+2. ¿Ok? Entonces lo que estamos viendo en esta animación, que dicho sea de paso, comienza el 17 de mayo al 2 de agosto, o sea, es bastante reciente. O sea, lo que ustedes pueden ver ahí son masas de aguas calientes, mientras el color rojo, como ustedes pueden ver aquí en este gráfico, aquí en esta escala, mientras más rojo sea la temperatura que esté en grados centígrados, sube. Entonces, hemos visto que durante estos meses las aguas calientes se han movido hacia el oeste. Pero conforme nos acercamos al verano austral, esas aguas se mueven de la pantalla de la izquierda hacia la derecha. No quiere decir, por ejemplo, esta animación es un poco engañosa. No quiere decir lo que está azul sean aguas frías. Realmente no lo son, porque simplemente esta muestra las temperaturas. Ahora, si ustedes de repente puedo parar ligeramente justo en el 2 de agosto, que fue el último día de esta animación verdadera, pueden ver ustedes que hay unas masas aquí, y espero que puedan ver mi cursor de alguna forma. Ven unas masas rojas muy, muy oscuras que se están moviendo o se van a mover definitivamente de oeste a este, o sea, de izquierda a derecha. Estas son las ondas Kelvin. Las ondas Kelvin son ondas, como su nombre no lo indica, pero son ondas que mueven estas masas de calor. Por ejemplo, hasta el momento, en este año, han habido 4 ondas Kelvin, bastante débiles, la primera absolutamente en el mes de marzo. Pero conforme el niño pasa, se van acrecentando. Y han habido niños que han llegado hasta las orillas de la costa peruana y del sur del Ecuador, ecuatoriana, 2 o 3, las cuales son ondas bastante calientes. Entonces vienen como si fueran unas mareas, ¿no? Cada cierto tiempo. En el siguiente gráfico ustedes pueden ver en la parte izquierda, ustedes pueden ver en estos gráficos los meses del año, ¿no es cierto? O sea, desde el 2002 hasta 2022 al 2023. Y esto que está en 0 es el cambio de temperatura con respecto a unos años base, que es del 91 al 2020. O sea, 30 años, el promedio, esos son los años base. Entonces, cuando uno tiene una desviación de la temperatura con respecto a ese promedio de 0.5, más o menos,
o uno cuando es más está en un niño, como ustedes pueden ver aquí en este color amarillo, o menos 5, pues es una niña. O sea, nosotros venimos de una niña, definitivamente. Venimos de una niña de 3 años, de bajas temperaturas. Y para determinar el niño global, que dicho sea paso, es redundante decir lo que es global, porque existe solamente el niño y la niña. Solamente existen unos. Son los únicos que son globales. Este 3.4 que ustedes ven acá, este es el usado para determinar si va a haber, si se nos aproxima un niño. Entonces ustedes pueden ver que estamos nosotros aquí en el mes de agosto. Y efectivamente, estamos en esta área amarilla oscura, que quiere decir que se nos viene un niño, ¿no? Las otras, por ejemplo, esta 1-2, como les había mostrado en la anterior, está en las zonas del Perú y Ecuador. Aquí ustedes pueden ver una discrepancia mucho mayor. O sea, hay mucha más temperatura, y lo vamos a ver en el próximo gráfico. Miren, he escuchado también que muchos dicen que se nos viene un mega niño. La respuesta es, no sabemos todavía. Es demasiado temprano, pero es, en mi opinión, hasta ahora, improbable. Miren, este es un gráfico en la mano derecha, en la cual se muestran muchos años desde 1950. Y la línea que ustedes ven en este momento es la diferencia en temperaturas que habíamos hablado hace poco. Y estamos donde ustedes pueden ver en este momentito, donde ven mi cursor acá. Como ustedes pueden ver, han habido otros niños en los últimos, desde los años 1950, que han sido mucho más agresivos de donde estamos. Pero esto puede cambiar en cualquier momento, y esto lo vamos a ver en los próximos gráficos, brevemente, ¿no? Miren, la probabilidad, de repente ustedes han visto este análisis que la ha publicado la NOAA, que es la Agencia Americana de Ciencias Atmosféricas, y esta es la última publicación en probabilidades, la cual dice que la respuesta es no sabe la probabilidad todavía. Pues es demasiado temprano, pero jamás va a ser 100%, ustedes saben, pero muy cercana. O sea, es bien, muy probable de que esto ocurra. Y hay evidencias de que este es el caso. Miren, por ejemplo, acá, en este gráfico, sí tenemos la diferencia de temperaturas que les había dicho, que esta sí es importante. Desde mayo 17 a agosto 6, o sea, bastante reciente. Como ustedes pueden ver, todavía no hay exactamente, esta es la diferencia de temperatura con respecto a ese promedio que habíamos hablado. O sea, todavía en esta zona de acá, del niño global, valga la super redundancia, ¿no? Acá está Indonesia, acá está Perú, acá está Ecuador, ¿no? O sea, todavía no vemos ese gran delta que viene de esta forma. Lo que sí vemos, y que es muy preocupante, es este niño costero que está acá. Dicho sea paso, el niño costero es, de cierta forma, costero, pero no es un niño. Es un niño putativo. La NOAA y otros le llaman el cuasi niño, porque se debe a otros fenómenos directos. De repente, indirectamente, tiene algo que ver, pero se refiere a frentes de aires que vienen de norte a sur y sur a norte, ¿no? Pero sí podemos ver aquí por lo menos 5 y hasta yo diría 6 grados de diferencia con respecto a ese promedio, que no se ha movido. O sea, este es un pero sí podemos ver aquí que tiene cierta independencia del niño global que está calentando el agua, definitivamente, ¿no? Miren, este es el segundo evento. Entonces, cuando nosotros hablamos del niño, tal vez deberíamos hablar de los eventos hidrometeorológicos extremos, porque son realmente 3. Acá hay uno más, hay algo que me gustaría por lo menos 5 y hasta yo diría 6 grados del océano respecto a ese promedio, que no se ha movido. Lo más interesante, pero sí podemos ver aquí ustedes el año 2023. Se ha disparado la temperatura en el 2023. Ustedes ven esta línea de repente en mi cursor, pueden ver esta línea que está acá. Este es el promedio desde el año 81 hasta el 2020, por ahí más o menos. Miren, este es el promedio de la temperatura del mar. Y este que está arriba y este que está abajo es más o menos una desviación estándar. O sea, ha habido un calentamiento del mar
bastante significativo realmente en pocos años. El 2022, ustedes lo pueden ver, fuera de la primera desviación estándar. Y el 2023, que se aproxima a la segunda desviación estándar. Y está, como ustedes pueden ver, las aguas están bien calientes. Es no solamente en el Pacífico, sino aquí incluye también el Atlántico, ¿no? La temperatura de la Tierra a 2 metros de altura, nuevamente ustedes pueden ver en negro que está muy por encima de eso. Entonces, aquí hay un gran temor que estos tres grandes fenómenos, dos grandes fenómenos a nivel mundial y tres grandes fenómenos para las costas del sur de Ecuador y el norte, especialmente el norte, el día que está acá, de que se junten y creen una situación realmente desde el año de impacto. Se desconoce, esto es algo todavía, yo diría hasta novedoso para los que seguimos la ciencia, de que estos tres fenómenos estén por primera vez de esa magnitud juntos. Miren, en el gráfico de la mano izquierda para ustedes, es un gráfico típico de episodios húmedos en verde y amarillos secos del Niño. Entonces, en la mano derecha ustedes ven dos gráficos. Uno de los meses de diciembre a febrero de este año. No, diciembre del 2022 a febrero del 2023. Y en el de abajo de junio a agosto. Esto es bien reciente. Miren, entonces si ustedes comparan este gráfico de acá, ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Con este gráfico de acá, que es más o menos el típico, ¿no? El Niño, más o menos el típico del Niño. Ustedes pueden ver que hay ciertas similitudes, ¿no? Este verde, por ejemplo, que nos importa mucho a nosotros, que es calor y humedad, ¿no? Sin embargo, en junio o agosto, especialmente en Sudamérica, especialmente en Perú y Ecuador, ustedes pueden ver, lo cual ninguna novedad para aquellos que viven en el Perú, que se ha sobrecalentado la temperatura, no solo del mar, sino del ambiente. O sea, sobrecalentado. Esto es realmente alarmante. Ustedes pueden ver, ustedes saben, los que viven en Lima saben que Lima tiene un clima muy peculiar en el invierno, pues me imagino que no están, no voy a decir gozando, pero definitivamente están en un ambiente veraniego, justamente por estos fenómenos que son altamente alarmantes, ¿no? Miren, entonces siempre viene la pregunta es, entonces, ¿qué riesgos están ocurriendo? Bueno, los riesgos, y pongo aquí una pequeña fórmula y pronto termino. Esta es una fórmula muy común, ¿no? El riesgo es igual a la amenaza, en forma conceptual, por supuesto, por la vulnerabilidad. Bueno, la vulnerabilidad en el Perú se ha incrementado tremendamente. ¿Por qué? Por muchas razones. Por ejemplo, la informalidad, ¿no? De tener gente que vive en zonas de altísimo riesgo, definitivamente. Por depredación de áreas que deberían ser protegidas y que se han depredado ambientalmente, ¿no? Y esta amenaza también se ha incrementado, o se va a incrementar por el efecto del cambio climático especialmente. Entonces, este riesgo va a subir, definitivamente. Quisiera nuevamente presentar mi última diapositiva que dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, miren, ustedes pueden ver que aquí contra las amenazas podemos hacer realmente poco. O sea, se viene un ciclón, se viene un huracán, que es un ciclón, es un huracán, que dicho paso nosotros nunca hemos tenido uno que se sepa en la zona que nos conviene al Perú. Nosotros nunca hemos tenido un ciclón, nunca. El mal llamado ciclón Yaku nunca ha sido un ciclón, ni siquiera una tormenta tropical, una depresión tropical, nada de eso, ¿no? Ha originado algunos frentes, por supuesto, es un cambio de vientos, pero como ciclón no ha sido de ninguna manera. En fin, y entonces las amenazas poco podemos hacer para controlarlas, pero sí la vulnerabilidad, hay algunos factores de la vulnerabilidad que sí lo podemos controlar, por ejemplo, la resiliencia. Y esa es nuestra única carta que tenemos aquí para nosotros crear esta cultura de resiliencia, en la cual tiene estas 4 grandes etapas, ¿no? En el eje de las X tenemos aquí la magnitud de un evento extremo, y este es el nivel de resiliencia que tenemos. Bueno, resulta que
nosotros en el Perú realmente estas dos gráficas de estos dos círculos de adaptación y transformación prácticamente no existen. Siempre estamos en los otros dos círculos, en los que se hacen pocos cambios y un nivel de sobrevivencia realmente. Nosotros tenemos que inmediatamente llegar a este nivel de adaptación. Hay una serie de información de cómo llegar a esa adaptación, pero eso no es suficiente. Y luego llegar a un nivel de verdadera transformación. Recordemos que los dinosaurios se quedaron aquí en adaptación, por eso ya no existen. Quiero dejar un poco este tema para la segunda parte que me toca, para hablar un poco de infraestructura. Y quiero dejarle con esta frase que le he puesto acá, ¿no? Y lo voy a explicar en la próxima, Fabi, si me dan, la oportunidad de explicar, por ejemplo, por qué estamos construyendo infraestructura para un clima que ya no existe. Y eso no solamente es en el Perú, es en muchas partes del mundo. Y este gráfico de este puente aquí en Ferreñafe, Nepeña, este es de Nepeña, lo dice claramente. Muchas gracias, creo que paro aquí. Realmente gracias. Excelente, Vinio, muchas gracias por tu intervención. Creo que es un gran marco basado en data y en ciencia, principalmente basado es una proyección que estás haciendo basada en experiencias previas, en eventos previos y en datos meteorológicos actuales, que nos ayuda mucho a retirar un poco los fantasmas creados, pero a aterrizar lo que podría suceder, teniendo en consideración qué ha sucedido de manera previa y esta data factual que nos has enseñado, que es evidente, nos está llevando a un cambio, ¿no? Y bueno, lo vemos estos días, ¿no? Estos días soleados, muy atípicos para esta época del año, acompañan lo que mencionas. Muchas gracias, Vinio. Le voy a dar inmediatamente la palabra a Mario Guapaya, para que también en el mismo marco, ¿qué tal, Mario? Buenas noches. Hola, Nos hola. explique desde su experiencia, desde la institución que representa, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo está el sector minero trabajando, articulando en ese sentido para prepararse desde el punto de vista preventivo, de repente plan de respuesta a emergencias? En tu experiencia, ¿no? ¿Cómo han venido trabajando con este sector? Muchas gracias, Marco. Mario, perdón. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias a Proactivo por la invitación. Y bueno, también gracias a los colegas por permitirme compartir algunas ideas del panel. El Banco Interamericano de Desarrollo, como ustedes saben, es uno de los socios de la banca multilateral con mayor presencia en la región andina. Especialmente en el Perú, es uno de los bancos que más cooperación técnica y más préstamos de inversión tiene comprometidos con el Perú. Eso dice de nuestra relación con el Perú, que seguimos muy de cerca su desarrollo y nos adelantamos en base a cooperaciones técnicas y en base a estudios de profundidad en qué tan preparado está institucionalmente para los desafíos de su desarrollo, ¿no? Entonces, uno de los grandes temas en los que el banco ha concentrado mucha de su inteligencia es en las industrias extractivas durante un tiempo y ahora en el último año, especialmente en la minería. Entonces, quiero acotar un poco el tema de Vinio al que siempre sigo y me encanta el estilo de Vinio para dar noticias como las que nos dio, ¿no? Siempre optimista, pero con temas bien difíciles para ajustar un poco el tema a la minería y a las industrias extractivas en general. Creo que si nos toca hablar de el fenómeno del Niño, el tema de cambio climático, indefectiblemente tenemos que asociarlas todas a eventos que hacen más desafiante nuestro desarrollo, eventos que retrasan nuestro crecimiento económico, que retrasan la inversión y que potencialmente amenazan la competitividad del Perú y especialmente de las industrias en las cuales se solventa todo su ingreso, o la mayor parte de su ingreso fiscal.
Entonces, lo primero es el fenómeno del Niño, cuánto puede afectar a la minería y el calentamiento global, el fenómeno del Niño y otros eventos climáticos como resultado del calentamiento global, en su relación con cómo ha decidido el mundo de afrontar el calentamiento global y qué oportunidades tiene la minería. Entonces, son dos ángulos de los que les quiero hablar. El primero es qué ponemos en riesgo, qué está en riesgo a propósito del calentamiento global, a propósito de cambios climáticos con respecto a la minería y qué oportunidades tiene el sector también, ¿no? Entonces, eh, el primer paso es rápido. Aquí todos en las salas pertenecemos al sector, así que seguramente el saber que el 60% de las exportaciones, el 14% del PIB dependen de la minería y todo, eso significa que si la minería es afectada por el calentamiento global o es afectada en sus operaciones por eventos climáticos, cada día que esas empresas tienen que invertir en volver a operar, cada día que esas empresas ven interrumpidas las carreteras o no pueden exportar o cumplir con una exportación, son días en los que esas empresas no producen y son rentas que no se cobran. En consecuencia, la dedicada línea sobre la que nuestros ingresos fiscales reposan en materia minera se ve amenazada si es que el calentamiento global y el fenómeno del Niño retrasan algún embarque o retrasan la producción, ¿no? El otro tema es que no solamente hay una afectación inmediata, sino hay una afectación al futuro de los países que no se adaptan o que no em, incluyen dentro de su planeamiento manejar las nuevas crisis climáticas que tenemos a puertas. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que los inversionistas, cuando empiezan a estudiar los países en donde invertir, incorporan cada vez más en su planeamiento de escenarios Siempre estamos, eh, cuán preparados están los países, cuán preparados están las instituciones de esos países para controlar los efectos del cambio climático. ¿Cuánto ha invertido el propio Estado en solucionar los problemas que se van a venir con los temas de los estrés hídricos, el aumento de las precipitaciones o las sequías y los cambios en los escenarios climáticos en general? Si esos inversionistas perciben que sus capitales están mejor o el retorno de sus capitales está en mejor posición, por ejemplo, en Chile, donde hay un poquito más de estrategia para afrontar este tema de emergencias, entonces probablemente decidan por uno o por otro. Lo que quiero decir es que en la competencia en los países por atraer inversiones ya se utilizan criterios de control o planes o estrategias de los países para controlar estos fenómenos, ¿no? Estos fenómenos además tienen un efecto directo en la sostenibilidad y en los planes de sostenibilidad de cada uno de los proyectos. Los estudios de impacto ambiental que se aprobaron sobre la base de algunos paradigmas o de alguna información que en su momento se tenía sobre las precipitaciones, sobre las sequías, sobre el cuidado del ambiente, ya sea la flora, la fauna, la biodiversidad, van a tener que actualizarse sobre la base de los nuevos cambios, ¿no? Yo he escuchado de varios casos en donde ni en el peor escenario habían calculado que podría llover tanto en alguna zona o la forma en la que se predispuso el tratamiento de alguna reladera no necesariamente iba a aguantar si es que la precipitación llegaba a un punto. Si los niveles de alguna laguna de la que tomaban agua están por debajo de lo que debían estar, tampoco estábamos preparados. Entonces, hay que tal vez reevaluar la línea de base sobre la que algunos instrumentos de gestión ambiental se aprobaron para las empresas mineras. Y quiero terminar, porque la verdad es que no estoy contando mi tiempo, no sé cómo voy, pero en que estamos bien, qué bueno. Es que las nuevas crisis que se nos avecinan a propósito de lo que ya sabemos que está pasando, se suman a otras crisis, ¿no?
o agravan la tensión sobre otras crisis. Si es que no llueve y si es que las personas, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no?, donde el tema del agua es crítico, sienten que las licencias de uso de agua de alguna minera compite con su propio derecho de acceso al agua, las tensiones que ya existían normalmente se hacen mucho más graves, ¿ya? Las demandas sociales, ¿ya?, que se tiene sobre una empresa minera, cuando empiece a escasear algún recurso o tengan demasiada necesidad incumplida de parte del Estado, inmediatamente se van contra las empresas mineras que son las que tienen a mano y son las que saben que en el pasado han respondido de una manera inmediata a la alerta, ¿no? Finalmente, hay una sobreexpectativa de los aportes de la minería, a propósito de que es un commodity, entonces todos saben en qué está el precio del cobre, cuánto sube el oro, y en consecuencia la tensión natural en esos ecosistemas de inversión que generalmente está deprimido económicamente se van a elevar y puede ocurrir que haya una tentación del propio Estado de echar mano de mayor presión fiscal, nuevos aportes, porque podría haber un déficit en el presupuesto a propósito de atender las emergencias. Entonces, esas nuevas crisis que se van a materializar en desastres naturales, encarecimiento de servicios, van a derivar indefectiblemente en seguramente un poco más de conflictos, ¿no?, y más inequidad, porque las empresas a su vez van a reaccionar para hacerse de los recursos para garantizar su producción, y entonces es la misma torta que se va a repartir entre todos, ¿no? Entonces, me parece que es un riesgo que nosotros tenemos que controlar, que estamos a tiempo de gestionar. Creo que lo que hay que hacer es ir alertando desde todas las sociedades, de todo el ecosistema, desde todos los stakeholders que somos nosotros, de lo que podría venir y cómo manejarlo articuladamente, ¿no? Respecto al lado de la oportunidad, hay innumerable material que puedo compartir, tiene que ver con una economía que camina hacia políticas de producción de baja de carbono, y nosotros tenemos claramente una oportunidad de convertirnos en un centro global de metales y soluciones bajas en carbono hacia el 2050, ¿no? Porque producimos lo que se necesita, porque mucha de nuestra matriz energética está creciendo y en consecuencia puede adaptarse o puede atraer nuevas inversiones un poco más limpias. Tenemos claramente una oportunidad de recaudación fiscal. En algún estudio del año pasado hablaba que la región podría llegar a 50.000 millones anuales en el 2050. Eso es como el triple de lo que ahora está nuestra recaudación en materia extractiva. Y bueno, acelerar la demanda de servicios y capacidades tecnológicas para el tema de la transición energética. Entonces, hay mucho por hacer en nuestra región. En ese sentido, hay una gran oportunidad. Somos una región que produce los minerales que van a ser demandados para la transición, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí y después a la segunda ronda seguro me tocará aterrizar un poco en lo que estamos haciendo en Perú. Muchas gracias, Mario. Nos has dado una visión bastante amplia del rol que cumple la minería, ¿no?, y que podría cumplir desde un punto de vista preventivo, articulador, y también no solamente en la situación de los efectos, sino también como como un gran participante o diría yo, protagonista de la transición energética, ¿no?, y la importancia del sector. Gracias, Mario. Ahora le paso la palabra a César Butrón, presidente del COES, quienes es una organización privada que tiene la responsabilidad de gestionar el sistema eléctrico interconectado nacional. Y me gustaría que César nos comente acerca de qué estamos haciendo, qué se está haciendo desde el punto de vista del COES para garantizar la sostenibilidad de ese suministro eléctrico tan clave para todas las industrias en el país, ¿no?, y para mantener al país, que definitivamente se va a ver impactado de alguna manera por el escenario que estamos planteando esta tarde. Buenas noches, César. Buenas noches, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno,
Para poder contestar, primero habría que explicar, ya explicaste qué hace el COES. El COES es el que opera todo el sistema interconectado. Un sistema eléctrico tiene tres grandes partes o etapas. La generación, donde se produce la electricidad, la transmisión, que son las líneas de transmisión, para repetir, que transportan la energía desde donde se produce hasta donde se consume, y finalmente la distribución, que no son otra cosa que las redes que ya están dentro de las ciudades y que son las que traen energía a cada casa o a cada industria o a cada comercio. Entonces, para poder contestar qué se está haciendo al respecto, primero habría que ver cuáles serían los efectos de un niño sobre estas tres etapas del sistema eléctrico. Y por ahí tenemos que partir asumiendo, haciendo algunas suposiciones. Primero, que lo único que conocemos es el niño típico, ¿no? Ni siquiera Viño, que sabe tanto, nos va a poder decir si va a ser un niño atípico y dónde y cómo va a afectar. Los niños típicos tienen dos tipos de efectos en el Perú que interesan al sistema eléctrico. En el norte llueve mucho, ¿no es cierto? Y en el centro y en el sur se produce sequía de diferente intensidad. Entonces, cuando llueve mucho, efectivamente el servicio eléctrico se afecta, y se afecta notablemente dependiendo de la etapa de la que estamos hablando. Si hablamos de generación, esas lluvias tendrían que ser muy intensas para provocar derrumbes que vayan a dañar alguna central o alguna subestación. Entonces, por ahí que la afectación, la probabilidad de afectación es bastante mínima. No digo que no puede existir la posibilidad, pero sí es mínima. Luego, las líneas de transmisión ubicadas en el norte, después de varios niños, ya los concesionarios, los propietarios de las líneas han aprendido, y la afectación más recurrente es cuando entran las famosas quebradas y se llevaban las torres de transmisión que habían sido planeadas sin pensar en la ubicación, la alejada de donde podría entrar la quebrada. Con diferentes niños ya han arreglado todo eso, y la probabilidad entonces de que la entrada de quebradas que se producen normalmente con las lluvias del norte que el niño trae consigo, ahora es muy baja. Ya han previsto, han reubicado, han reforzado, han hecho todo lo que se tiene que hacer, así que la probabilidad es muy baja. Donde sí pega muy fuerte las lluvias son en el aspecto de distribución, y especialmente en el norte del país. Como ustedes conocerán, bueno, no sé si lo conocen o no, pero fuera de Lima, la mayor parte de las redes de distribución son aéreas, no son subterráneas. Entonces, si llueve, lo primero que ocurre son cortocircuitos, se caen los árboles, ¿no es cierto? Se inundan las calles y se corta el servicio. Pero se corta el servicio a nivel de distribución. El sistema principal tiene suficiente capacidad de generación, tiene suficiente capacidad de transmisión, pero las redes de distribución se cortan por los eventos o accidentes y o también por prevención. Y eso es lo más doloroso para la gente, porque si tenemos, como hemos visto, cuando el caso del ciclón Yaku, calles inundadas con 30, 40 centímetros de agua, entonces, y eso puede alcanzar los tomacorrientes o puede alcanzar los medidores, entonces evidentemente hay un peligro terrible de electrocución. Y entonces la empresa distribuidora lo que hace es cortar la energía por precaución, y la energía no se puede reponer hasta que estén ya eliminada esa agua, desaguada esa agua de alguna manera. Y entonces, lamentablemente, pues la población justo de las zonas más deprimidas es la que más sufre, porque es donde no hay alcantarillado, las calles no tienen declive, etcétera, etcétera. Y entonces ahí sí va a haber una afectación, interrupción de servicio, a pesar de que el sistema principal esté funcionando bien. Eso respecto del el impacto directo sobre el servicio. ¿Qué pasa con la parte del sur que causa sequía? Como ustedes conocerán, la generación eléctrica, más o menos el 45% proviene de centrales hidroeléctricas, y el grueso de estas centrales dependen de reservorios que están en el centro y en el sur. Entonces, si se produce sequía severa o muy severa, va a disminuir la capacidad de generación hidroeléctrica, y lo único que va a quedar es recurrir a otros tipos de fuentes de energía. No estamos a tiempo para instalar nuevas fuentes en este momento. Cualquier proyecto de generación o transmisión toma varios años en desarrollarse. Entonces tenemos que contar con lo que ya existe. Y lo que ya existe es, si disminuye la producción hidroeléctrica, es generar con gas natural hasta donde alcance la capacidad de transporte y los contratos de gas. Y si eso no alcanza, tenemos que generar con petróleo diésel. Y esto tiene claramente un efecto sobre el ambiente, porque el petróleo diésel genera mucho más CO2 que el gas natural, por ejemplo, y tiene un efecto notable en el costo de producción de la energía. El costo se eleva
notablemente. De un promedio de $30 el megavatio hora se eleva a $180 el megavatio hora. Entonces, pero ojo, y esto que quiero dejarlo muy claro, he dicho costo de producción, no he dicho precio de la electricidad. ¿Por qué? Porque todos los usuarios, la mayor parte de usuarios en el Perú, tanto domésticos, o sea, regulados, como clientes libres, tienen contratos de largo plazo firmados con las generadoras, en donde ya hay un precio pactado. Y entonces ese precio se respeta, no importa que a la generadora le cueste mucho más comprarlo o producirlo. Así que los que normalmente asumen la diferencia de costos de generación son los generadores. En algunos casos, algunas empresas tienen unos contratos que se les puede trasladar ese sobrecosto, pero no son la mayoría. Entonces, digamos, para tranquilidad, si es que ocurre un niño con una sequía intensa, severa en el sur y en el centro, no hay posibilidad, salvo algún caso extremo, de que tengamos que entrar a racionamiento. El suministro de energía, de lo que refiere al sistema principal, se va a mantener, solo se va a afectar la zona de distribución donde hay lluvias muy fuertes, y como repito, no hay posibilidad de racionamiento, no habría interrupciones largas o permanentes, excepto las que ocurren justamente por las lluvias. Y el sistema seguiría funcionando, y esperemos que no dure mucho, ¿no es cierto?, para que ese sobrecosto no traiga problemas ya financieros y de viabilidad financiera a las empresas generadoras. Y digamos que eso sería el efecto. ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Qué estamos haciendo al respecto? Bueno, lo que pasa es que el COES, como opera el sistema y el sistema está lleno de contingencias, eh, todo el tiempo está aplicando y generando planes de contingencia. Nuestra naturaleza es tener planes de contingencia. Entonces, los planes de contingencia son ahorrar el máximo agua posible cuando se pueda, ¿no es cierto? Disponer los mantenimientos de las grandes máquinas de tal manera que afecten lo menos posible. Los concesionarios, que son los propietarios de las generadoras, transmisoras, distribuidoras, etcétera, son los que tienen que tomar las medidas, vamos a llamar materiales, físicas, efectivas, de reforzar sus instalaciones, mejorar sus drenes, etcétera, etcétera, para reducir el impacto. Pero, digamos, fuera de eso, a estas alturas no hay mucho más que hacer. Sin embargo, quiero reiterar la tranquilidad. Si ocurre un niño típico, no debería haber racionamiento y solamente se afectaría aquellas zonas donde llueva mucho y eso afecte las redes de distribución. Y lo dejo por ahí hasta la siguiente ronda. Muchas gracias, César. Definitivamente el plan de contingencia es adecuado para la sostenibilidad de la industria del país, ¿no? Y en la segunda ronda vamos a conversar acerca de qué planes de contingencia alternos podríamos generar, ¿no? Algunas ideas ya aterrizando en, tú has mencionado bien, esa es la situación que tenemos ahora y sería un poco absurdo tratar de salir un poco de la caja porque tenemos que reaccionar a lo que ya está por delante, ¿no? Y ya poniéndolos en reto de qué deberíamos hacer diferente, podríamos ver qué planes de contingencia alternativos podríamos plantear, ¿no? Teniendo en consideración la minimización del impacto y este sobrecosto que menciona, ¿no? Gracias, César, por la intervención. Y finalmente le voy a pasar la palabra a Juan Manuel Arribas, que es quien es director ejecutivo de la ONG Hombro a Hombro. Y en esta oportunidad, Juan Manuel nos va a compartir un poco acerca de quién es Hombro a Hombro para presentar la labor de la ONG y además compartir con nosotros la experiencia que ha tenido Hombro a Hombro ya afrontando en el pasado los efectos climatológicos. Ya ha tenido también intervenciones con algunas mineras también e instituciones relevantes en el país. Y la idea es que Juan Manuel comparta con nosotros cuál ha sido la experiencia de lo que hemos hecho para luego profundizar en cómo esto podría extrapolarse con otras industrias en otras regiones. Buenas noches, Juan Manuel. Ahora sí, ¿me escuchan? Muy bien, gracias. Ya, perfecto. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar presentes aquí. Muy rápidamente, porque tenemos 10 minutos. Somos Hombro a Hombro, somos una asociación civil sin fines de lucro formado por empresas. Somos una ONG del sector privado. Somos 65 empresas de todos los sectores de la economía,
del país. Durante el Niño Costero del 17 éramos 18 empresas. Antes de la pandemia éramos 29, hoy día somos 65. Una de las características de Hombro a Hombro es que trabaja siempre en equipo con el Estado. La idea de Hombro a Hombro es canalizar la solidaridad del sector privado en coordinación estrecha con el Estado para ser muchísimo más eficiente, con un brazo mucho más largo y más potente para apoyar a nuestra población en el momento de mayor vulnerabilidad de sus vidas. Nacimos a raíz de la experiencia del Niño Costero y a partir de ahí hemos estado presentes en todos los desastres de gran magnitud en el país, apoyados inicialmente por los grupos Breca, Intercorp y Gloria, y que hoy día ya somos 65 compañías. Tenemos 3 patas estratégicas en Hombro a Hombro. Primero, en desastres, tenemos primera respuesta y cultura de preparación, solo primera respuesta y solo cultura de preparación. No estamos en rescate, no estamos en reconstrucción, no estamos en prevención. Y en política pública estamos en mejora de la gestión pública, que fue la razón por la que nació nuestra organización en el 2011. Vamos a hablar solamente de desastres y solamente con lo que hemos hecho en el 2023 a raíz de las lluvias desde el primer trimestre del año, que tuvimos eso que le llaman Yaku, porque ya no le puedo decir ciclón, según esta reunión. Como les decía, estuvimos desde Secocha hasta Tumbes trabajando en simultáneo. Eso es bien importante entender. La única manera de poder trabajar en simultáneo a lo largo de más de 1.500 kilómetros, más o menos, es que trabajamos en equipo con el Estado. Es INDECI quien decide dónde prioriza la ayuda, ¿ok? Aquí estuvimos en Secocha, en Arequipa, que fue realmente terrible, un lugar que no debería existir, absoluta preponderancia de la minería ilegal. Estuvimos, como le digo, en todos estos sitios, desde Secocha hasta Tumbes. Aquí vemos abajo al centro el almacén central de INDECI con nuestras canastas de alimentos. Solamente entregamos alimentos y bebidas, sino también brindamos servicios logísticos. Aquí, con ayuda de varias empresas del sector minero, hicimos un puente logístico maravilloso para sacar mercadería de INDECI, desde los almacenes de INDECI hasta el puerto del Callao y desde el puerto de Paita en sentido contrario hacia los DDIs, que son las direcciones desconcentradas de INDECI en Piura, Chiclayo y Tumbes, y el trayecto evidentemente fue a través del BAP Pisco. Esta es la forma como llegamos a las diferentes zonas del país. Ya que trabajamos desastres de gran magnitud con declaratoria de emergencia, utilizamos la logística militar, que en ciertos momentos es inigualable, y cuando esta no se da, tenemos nuestra propia capacidad logística a través de LAN, de RANSA, de Sky Airlines, de Talma, etcétera, de todo el sector privado. ¿Ok? Además, hemos estado hasta hace poco trabajando temas de dengue, y la semana pasada hemos estado en el Ubinas también canalizando la solidaridad del sector privado, muchas de ellas también empresas mineras. Lo que va del año, hemos transportado casi 2.5 millones de soles de diferentes tipos de servicios, alimentos, bebidas, logística, ropa, medicinas, servicios logísticos en general, con más de 1.200 toneladas. ¿Ok? Eso es primera respuesta. Imagínense lo que se puede hacer también con tiempo para el niño global. Y en cuanto a preparación, somos un país bendecido por la cantidad por Dios, por todo lo que tenemos, pero también tenemos una hermosísima cordillera, los Andes, que es la exposición máxima del choque de placas, ¿no? Y tenemos el más grande desastre que tenemos a puertas, es el gran sismo en la costa central del Perú, mucho más mortífero que un niño, y tenemos el famoso silencio sísmico en la costa central del Perú,
que es la gran pesadilla que todos enfrentamos. La foto que ven ustedes a la derecha es el mapa sísmico de los últimos 60 años, y ahí pueden ver el impacto de los choques de placas. Sobre la cultura de preparación, nosotros tenemos el plan familiar de INDECI y lo trabajamos a través de talleres que dictamos gratuitamente a nivel de empresas. Dicho sea de paso, las empresas que estén interesadas en recibir esos talleres, repito, gratuitos, pueden hacernos llegar su requerimiento. Si lo hacemos con tiempo, podemos hacerlo con incluso los simuladores de sismos de INDECI. Hemos un convenio con el Ministerio de Educación para llegar a 350,000 niños solo en Lima, que es lo que nos da el bolsillo. Si hay empresas que desean trabajar un programa parecido en su base de influencia, se puede conversar también. Esto es sumamente importante y lo hacemos en coordinación con el Ministerio de Educación. Y además de eso, tenemos campañas de comunicación que contratamos en medios como El Comercio, Trome, DPP, etcétera. ¿Okay? Eso es cultura de preparación. Es mucho más eficiente educar a la población a enfrentar un desastre que luego darles un plato de comida cuando tienen un problema encima. Siempre vamos a estar en primera respuesta, pero es mucho más eficiente, más rentable, más sostenible trabajar prevención o cultura de resiliencia, como dijeron al principio de esta reunión. ¿Ok? En cuanto a lo que se viene del niño, es evidente que todos los temas estratégicos que podría hacer un país para enfrentar al niño no se han hecho, ya no lo vamos a hacer, no tenemos tiempo. Todo el tema de la descolmatación de los ríos, quebradas, drenes, ya fue tarde, ya estamos tarde. La posibilidad de hacer desembocar el río Piura en el mar es un plan de años, no vamos a llegar. El tema de los drenes urbanos, el tema de las bombas en las cuencas ciegas de las ciudades, eso también ya quedó atrás. Lo poco que podemos hacer desde nuestro punto de vista en hombro a hombro es lo siguiente. En primer lugar, coordinar con el Ministerio de Vivienda para que los procesos de donaciones de servicios de maquinaria pesada que se dieron durante Yaku se puedan dar de una manera mucho más ordenada, porque se hizo muy desordenadamente y las empresas no tienen al final del proceso su certificado de donaciones para acreditar la entrega de una maquinaria o de un personal o de un combustible para poder tener un efectos fiscales al respecto. Estamos en coordinaciones con la Secretaría General del Ministerio para que ese proceso se ponga en blanco y negro y podamos hacer una operación muchísimo más eficiente y ordenada. Hubo un chat de coordinación que lo manejó Mariela García junto con Jania Pérez de Cuellar, y la idea es que ese chat se mantenga. Estuvo muy bueno, pero de una manera un poquito más ordenada para que las empresas tengan un mejor final. Segundo lugar, una de las INDECI, el INDECI de hoy día es exponencialmente mejor que el INDECI del niño costero. Está mucho más fuerte, más sólido, con mejor personal, con mayor infraestructura descentralizada, pero claramente un embate de un niño global le va a traer serios problemas, sobre todo en la parte logística y de almacenes. A través de la organización ESOY estamos entrando a la división de respuesta de INDECI para apoyarlos en la gestión logística, para dimensionar la demanda y en función de ese dimensionamiento poder diseñar una fuerza y los gaps que puedan haber en ese diseño de fuerza, poder trabajarlos con tiempo y evitar problemas al final. Ya lo estamos trabajando y hay una apertura muy encomiable de parte de INDECI en recibir esta ayuda. En tercer lugar, el principal cuello de botella que hemos tenido durante durante los primeros días de Yaku, el primer semestre, es la incapacidad en gestión de los municipios. No es un problema tanto de la gestión de los GORES ni del INDECI, es de los municipios que no saben cómo hacer un reporte, el EDAN, tan simple como eso, o no saben utilizar sus recursos financieros sacando plata de un lado para poder gastarlos en otro,
que una declaratoria de emergencia le permite hacer. Entonces, estamos trabajando con Escuela R, estamos apoyando a Escuela R para que Escuela R pueda capacitar a más de 120 municipios más vulnerables del país, principalmente el norte, para poder capacitar de una manera muy práctica, muy práctica a los equipos de GRD para poder tomar decisiones en el momento de mayor vulnerabilidad. En cuarto lugar, estamos trabajando, y es un plan nuestro que es mucho, ya viene desde el año pasado y probablemente dure un año más. Estamos trabajando en un Day After Plan con Naciones Unidas para que el sector privado esté mucho mejor coordinado cuando ocurre un desastre de gran magnitud, porque así como en el Estado no se comunican y no conversan entre ellos, exactamente lo mismo pasa en el sector privado. En el sector público no conversan, en el sector privado tampoco. Farmacias no saben lo que bancos van a hacer, bancos no saben lo que centros comerciales van a hacer, centros comerciales no saben lo de energía van a hacer, etcétera. Entonces estamos trabajando este tema también para mejorar nuestra puesta a servicio como sector privado en caso de desastre, siempre en coordinación con la autoridad. Hasta aquí llego y seguiremos en la siguiente ronda. Muchas gracias, espero no haberme pasado. Excelente, muchas gracias Juan Manuel por compartir con nosotros la experiencia que tienen afrontando estos temas y poner como ejemplo qué se puede hacer, ¿no? Y ahí vamos a profundizar ahorita en esta segunda ronda, en donde tenemos 5 minutos por cada intervención, que les pido por favor, les voy a avisar yo en la pantalla cuando estemos para terminar y les quede un minuto, para que sepamos ir un poco centralizando y cerrando la idea. Vamos a empezar esta segunda ronda con Vinio Floris nuevamente. Vinio, me gustaría, por favor, que ahora en este espacio nos compartas acerca de qué debemos de hacer para afrontar estos cambios hidrometeorológicos, como los has mencionado, que ya dejan de ser fenómenos aislados y comienzan a ser eventos ya periódicos, ¿no? Que comienzan a repetirse con cierta periodicidad. Y esto también es para todos los participantes. Si bien hay cosas que ya no podemos hacer para este evento que a puerta está sucediendo entre fines de año y inicios del próximo, definitivamente como país, que presenta una vulnerabilidad real, que es la situación en la que se han desarrollado muchos de las comunidades, de las poblaciones, ¿no? De repente instalados en quebradas, en los bordes de los ríos. Pero también es un país que cuenta con un riesgo real. Tenemos una condición climatológica a la cual estamos expuestos y va a marcarse en muchas de las regiones de manera importante, que repercute en este incremento de precipitaciones y en otras zonas va a ser sequías. ¿Qué debemos de hacer? La pregunta para todos y empezamos con Vinio. Fabi, gracias. Creo que como trujillano necesito darle un ejemplo de Trujillo. Si no hay algunos que no me lo van a perdonar, pero ustedes saben que los mega niños han existido por siempre, ¿cierto? Estos eventos han existido por siempre. Y las culturas pre-incas, prehispánicas, los han afrontado. Algunos exitosamente y otros no. Uno de ellos, la cultura mochica, por ejemplo, que fue destruida por un mega niño. Y hay indicios de que ellos trataron. Entonces tenemos una historia interesante. Por ejemplo, alguien me preguntó una vez acerca de humedales construidos, ¿no? ¿Qué ejemplo podría dar del Perú, humedales construidos? Le dije, miren, muy fácil. Váyanse ustedes a Huanchaco y ahí hay una cantidad de humedales construidos que fueron hechos por los chimús y los mochicas como forma de parar estos eventos en forma muy natural, basada en la naturaleza, ¿no? Para pararlo. Yo creo que lo que nos queda es simplemente infraestructura. Yo creo que tenemos que dar el gran salto con infraestructura. Una infraestructura, como les había mostrado en esa pequeña foto que está ahí, una infraestructura que responde a este nuevo clima. No nos queda otra. Yo se los digo, los confieso, ya que estamos en un grupo de amigos, ¿no? Confieso que yo me quedé muy desilusionado cuando he visto la formación de la Autoridad Nacional de Infraestructura.
Yo pienso, y estoy seguro que Juan Manuel y otros me van a dar la razón, me gustaría hacer la opinión. Mire, yo seguiría por lo menos las lecciones del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, de Estados Unidos de América, ¿no? Una institución que tiene nada menos que 221 años y justamente su trabajo es ese gran trabajo de coordinación y operación, desarrollo de proyectos y operación y mantenimiento de proyectos, con autoridades regionales, locales, etcétera, etcétera. Obviamente Estados Unidos es un país federal, diferente al Perú, pero hay muchas lecciones aprendidas. Y también yo creo que esta autoridad nacional debería tener el liderazgo, posiblemente, de la milicia, de los militares. El jefe del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos es un general de 2 estrellas. He dicho así de paso, para aquellos que han visto últimamente la película de Oppenheimer, ellos hicieron el proyecto Manhattan. Fue liderado el general Groves, él era un general del Cuerpo de Ingenieros. Ustedes pueden ver en las solapas de su uniforme el emblema en ambas del Cuerpo de Ingenieros. Yo creo que debemos incluir la academia, porque aquí hay mucho por investigar que no sabemos, mucho local que no sabemos. Necesitamos la empresa privada, obviamente la organización gubernamental y obviamente la representación de la sociedad civil. Y veo que Miguel Inchausti está con nosotros. Yo creo que sería una suerte de RIMAI potenciado, Miguel, incluyendo a las Fuerzas Armadas, que estamos perdiendo una gran capacidad de logística, de coordinación y sobre todo disciplina en luchar contra estos impactos que van a ser omnipresentes por el resto de nuestros días. Esto no es que se va, llega el verano, llega un niño y se va y regresa. Esto va a seguir. Con el cambio climático, esto va a seguir por siempre. Gracias, Fabi. Muchas gracias, Vinio. Y ahora le paso la palabra a César Butrón para que también nos comente en la misma línea, desde la perspectiva y desde la visión del COES. ¿Qué debemos de hacer para afrontar esos cambios hidrometeorológicos, ¿no? Teniendo en consideración también la situación actual que vamos a hacer ahora, no tenemos mucho más ámbito de acción, más que el que tenemos planteado ahora, el plan de contingencia que nos comentaste. Pero ¿qué deberíamos hacer, César, con lo que hemos venido conversando esta noche? Gracias. Sí, gracias, Fabiola. Bueno, ya lo dijo Viño, se necesita infraestructura, en este caso, en el caso del sistema eléctrico, enormes cantidades de inversión en infraestructura, y vamos a ver cada una de las etapas. Por ejemplo, en la parte de generación, evidentemente que no deberíamos depender de tener que quemar petróleo o diésel, ¿no es cierto? No podemos depender más de hidroeléctricas tanto, entonces se necesitan nuevas fuentes de generación, que afortunadamente todo eso ya está en camino. La transición energética y lo que eso implica, que es instalar, construir centrales de generación en base a energías renovables no convencionales, ya está en camino. El mercado solo ha determinado que esa es la única alternativa viable para el Perú para los siguientes años. Entonces debemos crecer con centrales eólicas y solares. Las otras centrales, las otras tecnologías renovables todavía son muy caras. Así que ya está en camino y hay mucha gente interesada. Hay muchas instituciones financieras con ánimo de proveer fondos para esto. Lo que falta nomás es que se termine de cerrar contratos para que esto se construya. No hay que olvidar que en esta parte, en este segmento, es pura inversión privada. En el tema eléctrico, la generación y la transmisión son pura inversión privada. Entonces, lo que se necesita es que, como el mercado ya está yendo en este camino, lo único que necesitamos es que los trámites que tienen que enfrentar se aceleren lo más posible, ¿no? Porque a veces demoran demasiado, a veces se pone mucho cuidado en varios temas que yo diría que podrían tener formas de solucionar más rápidas, ¿no es cierto? El certificado de restos arqueológicos, ahora hay certificado de restos paleontológicos, etcétera, puede detener, paralizar proyectos. Hay, por ejemplo, les puedo contar un proyecto de transmisión que estamos en este momento, ya tiene concesionario, tiene un inversionista que ya ganó, que ya lo va a hacer y va a tener la concesión por 30 años y va a construir, y el proyecto se paraliza porque el CERNAM dice que no, que está pasando por una zona de amortiguamiento de una reserva natural y no se va a poder hacer.
Y no se puede ir más allá, porque si se va más allá, ya está la otra zona de amortiguamiento en las líneas de Nazca, y entonces no hay solución, y simplemente si no se hace esa línea, luego va a estar el problema. Entonces, ahí lo que hay es interés suficiente, la planificación ya está, las posibilidades de financiamiento ya están, eso es solamente cuestión de destrabar. En el tema de la distribución, sí es bastante más complejo, porque hay que saber que la distribución en el Perú fuera de Lima y de Ica está en manos todavía de empresas del Estado. Y las empresas del Estado tienen enormes limitaciones para hacer inversiones. No se pueden financiar a largo plazo, tienen que pasar por una serie de autorizaciones para poder hacer la inversión. Al final, cuando licitan las obras que requieren, tienen que pasar por la ley de contrataciones del Estado, que en cualquier momento le paralizan un proceso porque a algún postor no le gustó el resultado y ponen la fianza y paraliza el proceso. Y entonces las empresas distribuidoras del Estado andan muy, pero muy atrasadas en inversiones necesarias. Aún ahora ya están en una situación difícil. Imagínense cómo va a ser en el futuro y menos aún para poder enfrentar a un niño de esta manera. No es porque no conozcan lo que deben hacer, ellos saben muy bien lo que deben hacer, pero se requiere resolver esos problemas. En este es un caso especial para el caso, y justamente las zonas más vulnerables, porque Lima e Ica de todos modos están en mejor condición desde el punto de vista del niño, que las otras zonas vulnerables, y todas esas otras zonas también las empresas del Estado con todas estas limitaciones. Ahora, ¿cuál es la solución definitiva en el caso de distribución? Es una solución que implica demasiada inversión en infraestructura y es simplemente pasar todas las redes de aéreas a subterráneas. Si hubiera una red subterránea bien diseñada, con todo lo necesario para que el agua no sea problema, entonces podría llover, o sea, el tema lo tienen resuelto en Europa. En Europa llueve todos los años, mucho más que acá, y no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, pero ocurre que, y esto es bueno saberlo, el construir una red subterránea cuesta 5 veces más que una red aérea. Y eso es un tema de infraestructura, de inversión. Y eso alguien tiene que pagarlo, no puede ser gratis. Entonces, en el Perú y en todo el mundo, quien termina pagando esto es siempre el consumidor final. De alguna u otra manera eso llega a la tarifa. Entonces hay que estar conscientes que la seguridad cuesta. Y entonces, si no se hacen las inversiones y no hay quien las pague, no se va a poder salir de este círculo vicioso que vemos en el norte cada cierto tiempo. Alguien podría decir, bueno, que lo haga el Estado, sí, pero ¿de dónde saca el Estado los recursos? De los impuestos. Al final es lo mismo. Lo terminamos pagando los consumidores finales. Entonces, hay que tomar conciencia que se va a significar que hay que pagar en la tarifa de electricidad lo que esto cuesta. Si no se hace así, nunca se va a poder resolver. Gracias, Fabiola. Muchas gracias, César. Y lo que nos planteas es importante y resalto lo que mencionaste al principio, ¿no? No podemos depender de quemar petróleo en una próxima oportunidad de un evento que vamos a tener de este tipo, pero también la necesidad para poner en práctica todo este plan que ya está encaminado, que incluye infraestructura con fuentes de energía limpia, necesitamos agilizar la tramitología, porque es un círculo vicioso, ¿no? Esta es la solución, que finalmente si no se destraba no puede alimentar lo que va a ser el motor para generar la economía que necesitamos para esas infraestructuras también en el país, finalmente. Se construyen a través de los impuestos que pagan la industria que necesita esta energía precisamente, ¿no? Y esta necesidad de poner sobre la mesa el gran problema de distribución, que no se va a solucionar inmediatamente, ¿no? Haciendo un símil con el tema también de transporte público, no es un tema de un día para otro, también hay que hacer un diseño, hay que ver qué se hace, y hay que ingresar probablemente en el ámbito subterráneo para poder proteger alguna de las infraestructuras, y eso sabemos que toma tiempo, necesita una inversión y necesita una coordinación entre el privado, el Estado y la sociedad civil también. Muchas gracias, César, por ponernos estos temas sobre la mesa. Y ahora, finalmente, para esta pregunta, le paso la palabra a Juan Manuel Arribas. Juan Manuel, ¿qué debemos hacer para afrontar ese... Perdón, Fabiola, Bypaseando a Mario. Mario. Perdón, Mario, perdónenme. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Manuel. Sí. No, Antes la de- verdad es que si Juan Manuel habla antes que yo, está bien. Yo pensé, Fabiola, que tú querías que yo cerrara con alguna idea revolucionaria, Con pero broche de por oro, eso estabas con broche de esperando que yo oro. sea el último. Pero si Perfecto. Juan Manuel lo ha... Si estás de acuerdo, Juan Manuel, podemos seguir contigo. Gracias, No, Mario. no hay ningún problema. Entonces, ya está bien, bien, tranquilos. Ok, bueno, a ver, vamos con lo siguiente. ¿Qué más podemos hacer como sector minería y como sector de sector privado? Lo que les pido con todo cariño es trabajemos juntos, coordinadamente. En vez de que una empresa vaya sola a operar en un determinado momento a una determinada zona, es mucho mejor hacerlo en equipo con las demás empresas y en coordinación con el Estado, porque al final quien sabe a qué quebrada hay que ir, a qué centro poblado hay que ir, a qué recodo de río hay que ir, dónde está el asentamiento humano que necesita más ayuda, es siempre la autoridad central. Y si todos trabajamos en equipo, podemos ser muchísimo más eficientes como sector privado. Por otro lado, y entre comillas, no es tampoco muy conveniente que una empresa en particular vaya con sus estandartes de empresa marca XXX a trabajar con en caso de un desastre de gran magnitud, porque la población a veces no lo toma tan bien. Es preferible entrar con una marca neutral que no sea una empresa comercial, se lo digo con todo cariño y por la experiencia de todo lo que venimos haciendo. En segundo lugar, necesitamos apoyo en el patronato. Somos solo 65 empresas. Necesitamos muchísimas más. Un país con el tamaño de economía y con la cantidad de amenazas que tenemos en este país, necesitamos una organización más fuerte para poder trabajar mucho más la resiliencia, mucho más la cultura de preparación en nuestra población para que la misma familia peruana asuma gran parte de esa tarea de estar preparados ante un desastre. Entre paréntesis, mañana tenemos simulacro y espero que todos participen integralmente en ello. Y por último, quiero aprovechar un tema que no es propiamente, bueno, sí es parte del niño, es el sur. Yo acabo de estar en Puno una semana, he estado en el gobierno regional, hemos estado con las universidades de Puno, de Juliaca, hemos estado con los medios de comunicación, con todos, literalmente, con la policía, con nuestras Fuerzas Armadas, con los bomberos, difundiendo el plan de preparación, justamente la cultura de preparación, y pude constatar que la gente está hasta acá de las protestas violentas, hasta acá de cerrar caminos, hasta acá de parar el trabajo, y todo el mundo quiere trabajar porque esa es la manera de poder subsistir y poder comer y poder salir adelante. Pero hay un gravísimo problema que es el estrés hídrico. La sequía está afectando terriblemente a la gente de campo, porque antes tenían el agua a 30 centímetros, ahora hay que estar a 10 metros, 15 metros para poder sacar agua. La comida para los animales se ha disminuido en 40, 50, 60%, y eso hace que sus animales pierdan peso. Han tomado masivamente la decisión de vender sus animales, están siendo comprados masivamente por comerciantes de Arequipa, de Tacna, del Cusco, a un precio muchísimo más bajo porque hay una sobreoferta y obviamente el precio baja, y esto está causando muchísimo problema de resentimiento aún más sobre un ambiente que ya tiene problemas de resentimiento histórico hacia el norte, hacia Lima, hacia la capital. Entonces, si bien es cierto, no ha habido un problema con la tercera toma de Lima y todo ese problema que ha habido, esa ecuación, esa variable en esta ecuación violenta podría ser que cause problemas muy significativos en el muy corto plazo, como Mario dijo muy bien al principio de esta presentación. Y por último, el problema del dengue hemorrágico que puede presentarse en el norte a raíz de una vuelta que vuelva gente a ser picada por el bicho del dengue
eso es muy probable que pueda generar dengue hemorrágico y muera muchísima gente. Han muerto más, casi alrededor de 400 personas en el Yacu, más de 100 en mi tierra de Piura, yo también soy del norte. Y si te vuelve a picar el bicho, es probable que genere dengue hemorrágico y eso, ahí sí la probabilidad de letalidad es muy grande. Ese tema no se está viendo, el MINSA para variar corre bien, bien atrás y no ve las cosas cuando son más que evidentes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Juan Manuel, por la intervención y el planteamiento de las consecuencias también que son directas, por decirlo, indirectas, vamos a hablar del vector, por ejemplo, que podría generar a través de inundaciones, donde no hay una respuesta rápida, ¿no? Rápidamente es infraestructura liberar, pero lo que se podría generar ahí son caldos de cultivo para temas, para problemas con consecuencias como, por ejemplo, el dengue, que no vamos a poderlo gestionar inmediatamente, ¿no? Gracias, Juan Manuel. Y finalmente, Mario, nuevamente mil disculpas. Por favor, tienes 5 minutos para tu intervención Gracias. y 1 minuto más. Gracias, gracias. Por Bueno, mira, molestia. qué ¿Qué bueno podemos? qué bueno que escuché a César Vinio y a Juan Manuel y tus reflexiones antes, porque em, eh, y qué bueno que también en la sala está Miguel, está Mayra. Miguel hace autoridad y está súper metido en los diálogos multiactor, y bueno, a Mayra todos la conocen, que es la directora de sostenibilidad, ¿no? Y de promoción, así que qué bueno que también están conectados. Porque mira, si hay algo que nos caracteriza a los peruanos entre bueno y malo, es que somos muy, muy malos planificando y no necesariamente muy rigurosos en guardar pan para mayo y más bien lo que sí somos, y lo demostró la pandemia y de alguna forma cómo salimos a pesar de todo, es la solidaridad y que cuando algo pasa nos juntamos para ayudar, ¿no? Entonces, mira, se vienen meses difíciles y creo que una reflexión general sería que el desarrollo y que estemos cada vez mejor no solo significa que crezcamos o que nuestros índices de desarrollo alcancen o vayan cerrando algunas brechas, sino también significa proteger lo que hemos logrado, ¿no? No retroceder, ¿no? Entonces, enfrentamos en realidad una amenaza de retroceso, ¿no? Entonces, enfrentamos una amenaza para que todo lo que hemos podido avanzar y todo lo que hemos conquistado con muchísimo sacrificio en las reducciones de algunos índices de pobreza, de nutrición, o lo que hemos podido avanzar en estos años, tenga un retroceso y después todos juntos volvamos o tengamos que volver a remontarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Primero, a mí me queda claro que hay estamos en un buen momento para articular. mm, eh, Hay que hay que poner claramente en la narrativa la corresponsabilidad, y también centrarnos en que hay que invertir en todo sentido, ¿no? Invertir tiempo, energía, recursos en lo que se viene y desde ahora, ¿no? Entonces, respecto a la articulación, y qué bueno que mencionaron RIMAI, y Miguel un firme defensor también de eso. Para los que no saben qué es un centro de gobernanza de buenas prácticas y algo que se conquistó en el 2018 y después ha tenido eco en Moquegua y en Cajamarca, en los RIMAI regionales. Es la construcción de la visión conjunta de desarrollo sobre la base de mesas multiactor donde participan las empresas privadas, pero también otros actores de la sociedad civil y de los gobiernos regionales y subnacionales y nacionales. Eso es el RIMAI, y lo que es en verdad es una plataforma de intercambio en donde llegan a compartir sus ambiciones, sus ansiedades, su visión de desarrollo, y en esas mesas hay que empezar a hablar en todos los espacios que tengamos, en donde hay más de un actor, de la corresponsabilidad y comenzar a incorporar planes de sostenibilidad donde la primera amenaza sea lo que se viene con el fenómeno del niño.
¿no? No tenemos tiempo para crear mesas de articulación ad hoc para esto, entonces lo que creo que hay que hacer es usemos las que tenemos, las redes de soporte logístico que existen, empezar a incorporar escenarios de desabastecimiento, escenarios de estrés hídrico, escenarios de lluvias, de precipitaciones, empezar a tener escenarios para también montar redes de soporte de salud, redes de servicios básicos. O sea, tenemos que comenzar. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, entre nosotros somos 10 y los 66 participantes, ya estamos en eso, ya se nos prendió la alarma, Mónica sintonizó muy bien el problema y me parece que esto es lo que hay que hacer, comenzar a tener estas conversaciones en cada vez círculos más grandes, cada vez con más participantes para posicionar el tema y que sea un tema de agenda en todos los sectores, asegurarnos que el Ministerio de Energía y Minas tenga esos planes de contingencia, que cada uno de los gobiernos subnacionales tenga un plan de al menos de acción, ¿no? Incorporar planes de corto plazo, guías de acción multiactor, estimaciones, propuestas concretas desde cada uno de los lugares que tengamos. Se me ocurren cosas como los excesos de canon que no se usaron o que no se usaron en investigación, tengan una línea y en un decreto de urgencia o en un proyecto de ley en el Congreso para que se forme un fondo fiduciario de atención a las emergencias sobre la base del canon, sobre canon y regalías. Se me ocurre mecanismos ágiles de contratación desde ahora para eso. Por ejemplo, cuando las papas quemaban antes de los Panamericanos, gobierno a gobierno, tal vez haya que pensar en un gobierno regional a gobierno regional, no sé, se me ocurre, pero creo que hay que empezar a poner el tema en la agenda urgentemente. Y finalmente, y de repente incomodar un poco a las empresas mineras, eso también es parte de nuestro rol y de la sociedad civil, y es que la zona de impacto o la zona directa, influencia directa y la influencia de influencia indirecta, ahí no acaba el mundo, ahí no acaba el Perú, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es comenzar a darse cuenta que si es que le pega a la economía a todos nos va mal, a todos nos va mal. Entonces, esas empresas tienen esos planes, tienen los presupuestos y muchas veces se quedan, no innovan en el sentido de que hay que posicionar a la minería como un socio estratégico para todo, inclusive para salir de crisis como la que se nos vienen, ¿no? Y lo que tiene Juan Manuel es una excelente alternativa y seguramente algunas otras a nivel subnacional también hay que comenzar a promover esos espacios. Entonces, la minería en verdad suena recontrastrillado, pero somos todos. Hay un cambio cultural importante y urgente en materia extractiva. Hay empresas bien de frontera como Anglo American, Fundación Anglo American, Newmont, Hudbay, están pensando bien fuera de la caja y creo que hay que apuntalar esos esfuerzos que son valiosos. Ojalá que hayan sido 5, querida Fabiola, y por ahí la dejo. Muchas gracias, Mario. Y bueno, vamos ya cerrando este panel tan interesante con comentarios finales. Pero para poder cumplir también con nuestro cronograma, voy a ir enfocando sus comentarios finales con alguna de las preguntas que están acá y pueden agregar también un mensaje final al momento de responder la pregunta. Empezamos con Vini. Vini, dentro del chat han habido comentarios y algunas preguntas y algunas sugerencias relacionadas a que todos los comentarios aquí coinciden en la necesidad de concertar sociedad civil, empresa y autoridad, ¿no? Y hay un comentario de no olvidar al Ministerio de Educación y lo importante que es educar a las comunidades y a las personas en estos temas desde cero. Tanto para que no construyamos en lugares inadecuados, pero para saber cómo comportarnos, cómo afrontar y que no estemos en esta confusión de fenómenos, sino que es un evento y que vivimos en un país el cual es completamente, de alguna manera, vulnerable a estos cambios climatológicos. Entonces, ¿tú cómo ves esta sugerencia? ¿Cómo
¿Cómo tomas esta incorporación que pudiéramos hacer para... Y me parece muy lógico la sugerencia de no perder de vista al Ministerio de Educación, porque mucho podemos hacer nosotros, pero se acaba con nuestras generaciones. ¿Qué hacemos para dejar y sembrar? Para que esto no sea solamente un tema de respuesta a emergencia, ¿no? Desde el punto de vista preventivo, ¿cómo comenzamos a sembrar desde la educación? Gracias, Vinio, y cerramos también con tu mensaje final contigo. Gracias. Gracias. No contigo en el panel, pero tu intervención. Gracias. Bueno, ese es nuestro apostolado. Nosotros, si queremos ser libres, pues un pueblo libre es un pueblo culto, ¿no es cierto? O sea, si estamos educados, sabemos qué hacer. Eso es algo que desafortunadamente hemos dejado mucho de lado. Y también hay que decirlo, y a mí también es otro malestar que me causa, ¿no? Ver que han proliferado, por ejemplo, los científicos, han proliferado las personas que dan sujetos de opinión, que son totalmente falsas, ¿no? Eso ayuda a crear expectativas falsas y educa en forma inversa, ¿no? En otras palabras, no educa. Yo creo que es un rol fundamental no solamente del ministerio, sino de todos nosotros, de alguna forma incluir en nuestras acciones que hacemos, incluir esa parte de dar esa capacitación y pasar esas lecciones aprendidas, así sean de mea culpa. Mire, hemos aprendido de nuestra historia, no solamente los mochicas desaparecieron, los chavín y Aguanaco desapareció también por una mega sequía. Se cree, por ejemplo, que la guerra con Chile fue también producto de un mega niño, ¿no? Y obviamente usted sabe, el mega niño incluye fuertes precipitaciones en áreas, pero fuertes sequías, fuertísimas, sequías por años en otras. Yo creo que, nuevamente, ese es un rol que todos nosotros debemos tener. No solamente el ministerio, que me imagino es parte de su objetivo final, sino de todos nosotros, de dejar esa semilla, aunque así sea pequeña. Y obviamente, como toda semilla, también tenemos que darle esa fertilización, tenemos que ponerle su agüita para que crezca y produzca, ¿no? Eso debe ser el rol de todos nosotros. Todos nosotros deberíamos ser 50% alumnos y 50% maestros, ¿no? Así que, excelente pregunta de este participante. Gracias. Muchas gracias, Vinio. Y seguimos con César Butrón. Por si acaso, panelistas, el orden es el siguiente: Vinio, César, Juan Manuel, y terminamos con Mario. César, para incorporar dentro de tus mensajes finales, también te voy a sumar una de las preguntas que hemos tenido del público que tiene que ver con lo que veníamos comentando contigo en tu segunda intervención, es ¿cómo nos estamos preparando tecnológicamente para afrontar estos cambios? Tú mencionaste y dices algunas ideas, pero de repente nos podrías comentar un poco más acerca de cómo nos estamos preparando tecnológicamente y cerrarlo ya con tu mensaje final, que probablemente está también enfocado a los retos que todavía tenemos. Gracias, Bueno, César. gracias también. Bueno, claramente el sector eléctrico es tecnología en esencia, ¿no es cierto? El sector eléctrico o el sistema eléctrico tiene que estar a la altura del estado del arte porque la sociedad avanza y requiere electricidad en cualquier actividad. Todo lo que se ha hablado, no se puede ejecutar si no hay electricidad para telecomunicaciones, si no hay electricidad para las coordinaciones, articulaciones, para todo lo que se necesita. Entonces, felizmente, y para tranquilidad de todos, sí, en el tema tecnológico, exceptuando lo que he mencionado de distribución eléctrica en el interior del país, sí todo está a la altura de la tecnología que hay. No es que el Perú esté atrasado, no es que estemos años luz de distancia, no. La central que construyen en Arabia Saudita o en Suiza es exactamente la misma tecnología que la que viene acá. Los sistemas de control, los sistemas SCADA, que así se llaman, las telecomunicaciones son las mismas. Entonces, por ahí vamos bien. El COES tiene un reto como operador que tiene que estar a la altura de las circunstancias para enfrentar la mayor penetración de energías renovables
variables, porque son variables, el sol y el viento, y eso nos pone un reto adicional, pero ya estamos en un plan estratégico de 5 años para ponernos a la altura de cualquier centro de control de cualquier país desarrollado. Entonces, la tecnología está totalmente presente, planteada y desarrollándose, excepto en la parte de distribución, que como dije, la solución, y el caso es Chile, ¿no es cierto? En Chile hubo mucho revuelo cuando el terremoto dejó varias semanas algunas zonas del país sin servicio porque se cayeron las líneas y no había nada que hacer y hablaban del tema de resiliencia y todo lo demás, pero todo termina en que la única forma es con redes subterráneas. Entonces, ahí es donde nos falta, pero no la tecnología, no la falta de conocimiento. Todos saben exactamente qué hacer y cómo son las redes subterráneas. Y es una tecnología que ya tiene más de 100 años, más de ciento y tantos, 150 años. Lo que en este caso se necesitan son recursos financieros. Entonces, al final todo deriva a que, como todo lo que se ha conversado, al final requiere recursos financieros, ¿no? Muchas gracias, César. Gracias por tu mensaje final. Voy a pasar ahora con Juan Manuel Arribas. Para tu mensaje final, por favor, reflexión. Y te voy a comentar, más que preguntas en el chat, hemos tenido muchos comentarios para fortalecer y robustecer un poco lo que estamos acá discutiendo. Y aquí hace una afirmación acerca de la necesidad de generar un espacio con la presencia de los entes decisores, el Estado. Ahora ya sumamos a la academia, que definitivamente es la que genera la sostenibilidad de lo que estamos hablando, la empresa privada y la sociedad civil organizada, ¿no? Te pido que por favor en tu reflexión final nos comentes un poco acerca de esta necesidad de requerir este espacio formal para tomar acción. Gracias. Sí, gracias, Fabiola. Evidentemente, el tema del trabajo en equipo, Estado, privados, academia igual, y el sector civil de la población es fundamental. eh, eh, pero siempre la responsabilidad primera, quien tiene el presupuesto, quien tiene la responsabilidad es el Estado, de poder atender a la población. ¿Ok? Nosotros como privados podemos ayudarlos a que cumplan su función, pero la responsabilidad primera y quien realmente, repito, tiene los presupuestos en demasía incluso, el sector privado. ¿Okay? Es muy importante. Y el privado, la función que tiene ahí es de ayudar a que las cosas sucedan. O sea, ¿cuál es la definición clásica de gestión? Hacer que las cosas sucedan. ¿Ok? Muchos se quedan en el hay que, pero falta el cómo se va a hacer, ejecutarlo, ¿no? Muchos think tanks y debemos pasar más al do tank, ¿no? Entonces, eso es lo que los privados podemos aportar para que el Estado pueda hacer caminar sus responsabilidades y sus formas y sus atenciones a la gente. Yo quisiera tocar un tema que justamente va en el tema de gestión de parte del Estado. Como les dije, INDECI es un actor fundamental en todo lo que son atención de desastres de gran magnitud en el país, pero si surge un derrame de petróleo en Ventanilla, es el Ministerio de Ambiente. Si surge una pandemia, es el Ministerio de Salud. Si surgen otros problemas, son otras organizaciones. Y al final, INDECI, con su capacidad de gestión y con su infraestructura en el Centro de Operación de Emergencia Nacional y su presencia en cada región, se queda subutilizado, por ejemplo, durante la pandemia. Entonces, nuestra propuesta desde Hombro a Hombro, y que lo venimos escribiendo hace un buen tiempo, es que en el caso de desastres de gran magnitud tiene que haber una sola gran autoridad. Sea cual fuese el origen de este desastre, una sola gran autoridad con brazo militar, que son los que saben trabajar en casos de grandes desastres y de situaciones imprevistas, ¿no? Que tenga el control absoluto del centro y comando y control y que pueda ordenar al resto del Estado. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Defensa agarra Piura, vivienda agarra Lambayeque, energía y minas agarra Lima, y al final no conversan entre ellos.
INDECI trata de poner una política de acción, pero cada ministerio hace lo que le da la gana en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, al final es un arroz con mango, ¿no? La distribución de los bienes de ayuda humanitaria, la priorización de la ayuda, la logística que siempre es escasísima, se despilfarra porque hay que atender a todos los ministerios, cuando debería haber una sola autoridad que dice, oye, vamos a priorizar Piure, Chiclayo y Tumbes. El resto que espere. No lo sé. Pero ese es un tema fundamental que desde el sector privado podríamos hacer, incluso proponiendo cambios legislativos para que esta idea pueda caminar. Y por otro lado, por último, uno de los temas que vemos mucho en el mundo, que funciona bastante, cada vez que hay un de estos tornados monstruosos en el oeste norteamericano, o estas inundaciones que acaba de haber en Florida, donde o los huracanes, las ciudades son relativamente devastadas porque hay mucho drywall. En 3 meses esas ciudades están como nuevas y todo es seguros. Entonces tenemos una herramienta para sacar adelante a nuestra gente. Dirán, este es un naif, este es un Quijote, lo que sea, pero no tenemos en el Perú la cultura de los seguros de inmobiliarios. La penetración de los seguros inmobiliarios no llega ni al 1%. Es ahí un sitio en el que se puede trabajar con mucho más potencia para promover una penetración mayor, porque tú pierdes la inversión de tu vida en tu casa, sin es que no pierdes a una persona, de la familia. Ahí tenemos como sector privado mucho que apoyar y de fomentar mercado en esos seguros. Muchísimas gracias, ahora sí. Muchas gracias, Juan Manuel, ¿no? Muchos temas por decirlo de alguna manera, hacerle un doble clic a lo que has mencionado y extendernos un poco para ver cómo se puede poner en práctica finalmente, ¿no? Muchas gracias por la intervención, Juan Manuel. Y finalmente, Mario, por favor, una reflexión final. Y aquí te voy a pedir también nuevamente, hay un comentario del grupo, de los participantes, en donde hablan de la posibilidad de hacer sinergias entre la minería y la agricultura, ¿no? Especialmente en este contexto y en este escenario. Y tú hablaste en tu intervención previa de más allá del área de influencia. Definitivamente acá estamos hablando de región y del país, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo también, para que lo incluyas en el mensaje final, lo importante de la presencia de una industria tan fuerte como la minería, que tiene estos recursos, y no solamente hablo de dinero, también hablo de los especialistas, de las capacidades, del conocimiento del territorio, y que es una gran oportunidad para capitalizarlo y utilizarlo en estas situaciones? Tu mensaje, tu reflexión final, Sí, Mario. mira, primero suscribo todas las reflexiones de Juan Manuel, y también las de César y las de Vinio, pero la de Juan Manuel me tocan especialmente porque es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, nos está contando la película que la vimos en la pandemia y que la vimos en las inundaciones del norte, ¿no? Y yo me acuerdo que esa de vamos a repartir entre los ministros para que cada uno se haga cargo fue de Ollanta. Ya, yo estaba de secretario general en esa época de Energía y Minas y salió literalmente de la nada, una propuesta que parecía inteligente, ¿no? O sea, tú te encargas de este y tú te encargas de este, pero eso no tiene ningún sentido de liderazgo orgánico, ¿no? Es como que el ministerio que tenga más recursos agarra uno y de repente yo nací ahí, yo me encargo, pero eso, no, eso es como se maneja una bodega, ¿no? Entonces, eso no es un país, ¿te das cuenta? O sea, eso no era un planeamiento de un estadista, ¿no? Era más como que así como que vamos saliendo del paso, ¿no? Y en verdad eso, si fuera alegórico, si no costara vida, ¿no? O sea, esa falta de planeamiento y de sensibilidad, en verdad es deprimente a veces, ¿no? O sea, y cuando uno es autoridad, es como un monstruo invencible, ¿no?
Entonces, y ahí, hay mucho pan por rebanar, ¿ya? Y Juan Manuel dice, es el sector público, pero sí, puede ser, pero ¿sabes qué ocurre? Que cuando llegan esos tipos de fenómenos, lamentablemente, con decir que es el sector público, o que debió ser el sector público, o que él es el que tiene que tomar el liderazgo, ya es demasiado tarde. No hay capacidad. O sea, no hay capacidad y hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Está madurando el Estado, está mejorando, creo que es un buen momento, no tenemos una crisis política muy grande, no hay antimineros en las regiones, la gente está más o menos ahí, estamos tratando de salir, pero de ahí a tener una institucionalidad que lidere todo y no en recursos, ¿ah? Estamos diciendo que el Estado debería organizar la responsabilidad, organizar la acción de cada uno, pero no le alcanza para eso. Y entonces todos los demás dicen, debería ser el Estado, debería ser el Estado, debería ser el Estado, y el Estado se hace mil bolas, ¿no? Entonces, sí debería efectivamente, la pregunta es, ¿qué espacios de articulación hay? Existen espacios de articulación. Está CEPLAN, está todos esos instrumentos subutilizados de planeamiento, la multisectorialidad es absolutamente indispensable y está ausente en miles de espacios, ¿no? Mira, ahí paso a lo de Fabiola. Fabiola dice, oye, ¿y la agricultura? ¿Cómo hacemos con la minería y todo? Mira, te voy a decir qué pasa en los entornos mineros a los que nosotros hemos llegado y cómo hemos cambiado un poco el ángulo para ver hasta dónde podíamos llegar pensando fuera de la caja. En Moquegua ya nos pasó que como la minería está omnipresente en realidad, es un espacio muy cerrado, las empresas mineras tienen mucho dominio de la escena y son las que mueven toda la economía de la región, pero no necesariamente es como ocurre en todo el Perú. En otros lados, y en Cajamarca cambia, la aproximación de RIMAI fue, esta es la minería y la minería es el motor de desarrollo. Pero en realidad, en Cajamarca, a pesar de que sabíamos que la minería es el motor de desarrollo, el banco llegó a hacer una mesa multiactor, que está Miguel, que lideró parte de ese proceso, y Mayra también. La minería entraba después, ¿no? La minería es solo un actor, y eso es como debería ser. O sea, el que decide la visión de desarrollo es toda la colectividad, todo el ecosistema de inversión, todo ese gobierno regional decide conjuntamente hacia dónde va, qué es lo que quiere, cuáles son las brechas más urgentes para cerrar, básicamente su ambición de desarrollo. Y luego de eso, recién entra la minería, como cuánto puede aportar la minería a esa visión, cuánto aporta la agricultura, qué oportunidades tiene el turismo, cómo se debería aprovechar el agua, o cómo se debería administrar el agua para esas actividades, qué atiende qué, pero como no necesariamente ha ocurrido así históricamente y más bien un Estado ausente ha hecho que la empresa se empodere y tome la responsabilidad en los lugares remotos del desarrollo, ¿ya? Parece que eso sería lo más efectivo, lo más rápido, que alguien más lo haga porque el Estado no sabe, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer articular la agricultura con la minería? Bueno, repensando la visión de desarrollo de los lugares subnacionales, en donde todo el mundo tiene una responsabilidad y cuando cada uno tiene la responsabilidad, la minería no es el que paga los platos rotos de absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta, pero me parece un tema recontra apasionante en lo que estamos conversando. Yo le pido a Mónica que haga más de estos, y que nos volvamos a juntar para hablar de hacia dónde vamos, ¿no? Que no sea un sálvese quien pueda, ¿ya? Que no sea un sálvese quien pueda. Estamos a tiempo de organizarnos para eso, ¿no? Todo el mundo debería tener un rol y un aporte, ¿no? No, muchas gracias, Mario. Y claro que sí, mi pedido era que incorpores en tu comentario esta intervención de la minería, pero perfecto, lo has enmarcado muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias, Vinio, César, Juan Manuel y Mario. La verdad es que ha sido muy interesante esta discusión, este panel. Estoy segura, Mónica, estoy segura, Miguel, Mayra, que muchos de ustedes se han quedado con las ganas de prender el micrófono e intervenir, para poder aportar en esta reunión y preguntar y comentar también, lo cual nos da la posibilidad, Mónica, de profundizar un poco más de este tema de repente en nuestra sesión ya
presencial que vamos a tener en la premiación misma de los premios, ¿no? Este es un tema que nos da para largo y tenemos, creo yo, a los profesionales en los espacios adecuados, en la academia, en las instituciones, en la empresa privada, en las autoridades, ahorita, para apretar los botones correspondientes. Los que estamos aquí conectados, es una perfecta muestra de la diversidad, como hablábamos, por los diferentes lugares de los que representamos, las diferentes generaciones las que representamos también, y que pensamos igual, por ende, estamos también en los lugares adecuados para tomar las decisiones adecuadas. Y es cuestión de tomar acción, como dicen, y más de dejarlo en el think tank y luego que termine en un bonito paper y más pasar a la ejecución. Muchas gracias nuevamente a todos, muchas gracias a nuestros participantes que se han quedado conectados hasta estas horas por esta un poco más de hora y media de discusión. Muchas gracias, Mónica, por darnos la oportunidad a todos de discutir este tema tan importante para el país. Gracias a todos los que se conectaron y terminamos la sesión. Les pido a los panelistas que se queden un minuto en el grupo interno porque nos van a tomar una foto final. Y gracias nuevamente a todos los participantes. Buenas noches. Sí, por favor, una foto final. Miren las cámaras. Voy a tomar una captura de pantalla antes de finalizar. Bien, 1, 2, 3. Una foto más. 1, 2, 3. Listo, gracias. Buenas noches.